Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suélteme, porque ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». «¿Y tú cómo te llamas?», le preguntó Jacob. «¿Por qué me preguntas cómo me llamo?», le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida». Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba renqueando, y por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Amén. Amén. Bueno, anteriormente, ¿os acordáis? Hace ya un poco más de un mes, pero cuando seguíamos hablando sobre Jacob, pues anteriormente hablamos un poquito sobre Jacob y el sueño de la escalinata en Belén, ¿os acordáis? ¿No? Luego, los 20 años que vivió bajo el engaño de su tío y suegro Labán, también os acordáis de esa historia. Y hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre este personaje llamado Jacob, hablando sobre Jacob e Israel, el progreso en la vida cristiana. Ese es el tema que tenemos, Jacob e Israel, el progreso que tenemos en la vida cristiana. El gran timador se encontró con Dios en Betel, tras la artimaña montada por su madre para que se quedara con los derechos de primogenitura sobre su hermano, y luego tuvo su vida gradualmente cambiada por la fuerza de la gracia y del perdón divino a lo largo de 20 años. No fueron 20 días, fueron 20 años, ¿no?, en que estuvo viviendo con su tío y suegro Labán. Fue entonces, en ese periodo, que empezó a comprender y a caminar por la senda de la honradez. Y a duras penas sufrió bajo los constantes engaños y la deshonestidad de Labán. Pero un largo camino de aprendizaje, de luchas, de espiritualidad, de victorias en Cristo aún le aguardaba. Aún le aguardaba. Y en este episodio de la vida de Jacob, que acabamos de leer, en que un hombre luchó con él hasta el amanecer, vemos cómo ha podido crecer en la gracia del Señor. Vemos cambios. Aún siendo, por supuesto, como muchos de nosotros, o como todos nosotros, un ser humano lleno de temores y necesitado de la ayuda divina. Jacob no era mejor que nosotros, y nosotros mejor que él, ¿no? Somos iguales, seres humanos que tenemos nuestros temores y que necesitamos la ayuda de la gracia de Dios. Una lucha que, aún habiendo pasado históricamente, también representa ese camino de derrota que marca la vida cristiana cuando nos enfrentamos al Señor, porque Dios siempre nos vence. A veces pensamos que somos victoriosos, y sí que lo somos, en Cristo, no por nosotros mismos. Por nosotros mismos, cuando sacamos todo lo que tenemos dentro y lo ponemos fuera y empezamos a dialogar o a demandar a Dios, pues en esa lucha con Dios, Él siempre nos vence. Él siempre nos vence.
su poder y su voluntad siempre prevalecen sobre nuestras vidas. Jacob, aún luchando con mucho valor y pareciendo que el ángel no podía con él, o sea que parece que Jacob era un tío bastante cachas, ¿no? Tenía fuerza física y tenía habilidades militares y todo eso, era un gran luchador y parece que el ángel ya no podía con él, pues tuvo que rendirse y asumir su derrota ante el Señor para seguir su camino, cojeando por un lado, y llevándose esa marca de que al final su fuerza no prevaleció sobre Dios. Toda una lucha, una noche de lucha, y luego con el toque de su dedo en su cadera se terminó la lucha. Estaba derrotado ante el Señor, ¿no? Estaba derrotado y tuvo que llevar esa marca por toda su vida como señal de que, como dijo el apóstol Pablo, tu gracia me basta, ¿no? Y a Pablo Dios también le tocó su cuerpo. No se sabe muy bien lo que era ese aguijón. Algunos creen que era una malaria, que dejó ahí secuelas graves en su vida. Muy posiblemente fuera que ha perdido la visión, catarata, que hoy con una cirugía no tenemos catarata, ¿no? Pero entonces, en muchos sentidos, era una situación sin vuelta atrás, ¿no? Pues posiblemente se quedó ciego nuestro amigo Pablo. Y nuestro amigo Jacob siguió su vida cojeando. Pero siempre que caminaba y cojeaba, se acordaba, esa es la marca del Señor en mi vida, ¿no? Esa es la marca del Señor en mi vida. Por otro lado, aprendió de la gracia de Cristo, la gran lección de humildad. Algo que se ve de inmediato en la manera como se porta ante la cercanía y la llegada de su hermano Esaú. Un momento que temía, sabía que iba a pasar algún día, pero que lo temía. Y este paso de la vida de Jacob nos ayuda a comprender un poco más nuestro propio camino de crecimiento espiritual como cristianos hoy. Pongamos entonces, yo os invito a eso, a que pongamos atención a esta experiencia de Jacob y evaluemos desde ella nuestro propio camino cristiano. Quería empezar entonces hablando un poquito del contexto del encuentro con Esaú. Lo primero que debemos observar es que este pasaje sobre la lucha de Jacob con el ángel de Dios se encuentra en mitad de la narrativa de su encuentro con Esaú. Antes ya se hablaba de los preparativos para ese encuentro y después se da justo el encuentro que tuvo con su hermano, ¿no? Nos acordamos muy bien de todo lo que pasó entre ellos, de todos los engaños que soportó Esaú a manos de su hermano. Primero le compró su derecho a la primogenitura con un plato de lentejas. Luego, en complicidad con su madre, le robó literalmente su primogenitud y su derecho a heredar los bienes de su padre. Una larga trama de mentiras y embustes. Al final tuvo que huir de su casa, de su tierra, tamaño el odio de su hermano que juró matarlo. Historia que ya la conocemos. Pero se pasaron 20 años y ahora tras 20 años en casa de Labán, Dios lo envía de vuelta a su tierra cuando ya no estaba su madre para protegerlo. Ya no se habla más de su madre, ya no estaba su madre ahí para protegerlo de la furia asesina de su hermano. E inevitablemente tendría que enfrentarse a esa situación, a su hermano, a todos los que ha defraudado con su vida, con su embuste, y mamá ya no estaba ahí para protegerlo. Y es absolutamente normal que, versículo 7 de este capítulo, que tuviese mucho miedo y se pusiese muy angustiado. Mucho miedo, muy angustiado. Versículo 7 de este capítulo.
Pues además de matarle, ciertamente Esaú mataría también a sus mujeres y a sus 11 hijos y se quedaría con todos sus bienes. Se preparó para ese momento, para el momento de su muerte, para el momento de ver, antes de que lo matara su hermano, de ver cómo mataba a toda su familia y tomaba posesión de todos sus bienes para luego matarle a él. Se preparó para ese encuentro. Y no me extraña que diga el texto que tenía muchísimo miedo y estaba muy angustiado, porque era tan ser humano como tú y yo, ¿no? Como tú y yo. Se preparó para ese encuentro. ¿Cómo? ¿Cómo se preparó? Pues envió mensajeros que volvieron con la noticia que Esaú venía a su encuentro con 400 guerreros. Un pequeño ejército. Venía con 400 guerreros. Así que dividió su grupo en dos, ¿no? Apartados uno del otro, porque pensaba, al menos parte de mi familia seguirá viva. Al menos parte. Y lo más importante, versículos 9 a 12, estamos en ese mismo capítulo 32, versículos 9 a 12, buscó a Dios en oración. Si leéis el versículo 9, 10, 11 y 12, vais a ver ahí una oración que la debemos considerar incluso modelo para nuestras propias oraciones. Una oración firmemente apoyada en los cimientos de la alianza divina, en su mandamiento y en su promesa, versículo 9. No en lo que consideramos que Dios deba hacer para satisfacernos, ¿no? La oración fue, Señor, yo sé que me va a matar. Yo sé que va a matar a toda mi familia. Eso lo tenía claro, ¿no? Pero confío en ti, estoy hincado con mis raíces en tu alianza, en tu gracia, en tu mandamiento y en tu promesa. Y tu promesa es de que mi descendencia sería grande y numerosa como las estrellas. No sé cómo va a pasar, pero confío en ti. Reconoció la misericordia divina, versículo 10, y reconoce humildemente que no somos dignos de la bondad ni de la fidelidad con la que Dios nos privilegia. Y ya no se reconoce como centro de la acción de Dios en el universo. Él ya no se ve como yo soy el único, yo soy el mejor, o Dios me da, o Dios... No, él ahora sabe que no es digno de recibir la bondad y la fidelidad de Dios. Ya no se reconoce como centro de la acción de Dios en el universo, algo que es muy típico de los evangélicos de hoy, ¿no? Ahora están las madres y los niños y se acuerda de la promesa de que sus descendientes serían numerosos sobre la tierra. Una promesa que ha sido hecha primero a su abuelo y Dios fue fiel y la cumplió. Luego a su padre que también la cumplió y ahora una promesa que pasa a sus manos. Luego, después de la lucha con el ángel, tenemos la conclusión de la historia de su encuentro con Esaú. Ahora con la nueva perspectiva que le dio el ángel acerca de la promesa divina, fortalecido por la oración, versículos 9 a 12, y por el encuentro con Cristo. Él se pone a la cabeza de la caravana, ya no divide más el grupo en dos, ya no envía primero mensajeros para saber qué tal va la cosa. Él se pone a la cabeza de la caravana y se enfrenta a su hermano cara a cara. Ya no con sus propias fuerzas, ni más con regalo, ni con ninguna mentira, sin ninguna intención engañosa, porque la muerte, según su perspectiva, ya la tenía garantizada. No había cómo evitarla. Así que fue confiado en el Señor. Ahora se enfrenta a Esaú, y no solo a Esaú y sus 400 soldados.
guerreros, pero se enfrenta con humildad, reconociendo sus errores, sus engaños, inclinándose hasta el suelo y poniéndose en lugar de siervo y esclavo. Creo que esta historia ilustra lo que dijo Cristo en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, 23 y 24, cuando dijo, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano, tiene algo contra ti, pues deja ahí tu ofrenda delante del altar. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si mi hermano tiene algo contra mí, es porque yo le hice daño de alguna manera. Al igual que Jacob le hizo daño a Esaú. Esaú tenía derecho de tener mucho contra él, porque le hizo mucho daño. Y cuando me doy cuenta, debo entonces reconciliarme con él, dijo Cristo. Y el ejemplo de Jacob, haciendo todo lo que haga falta para compensar concretamente el mal que ha sido hecho. No es simplemente decir, oye, lo siento, ahora volvemos a ser amiguitos, ¿no? Es más, hay que haber reconocimiento, confesión, por supuesto, y compensación. Compensación, ¿no? Y esa compensación, aunque sea, yo me postro, como hizo él, con la cara en la tierra, humildemente, y espero la muerte. Lo que tenemos ahora es a un Jacob ya alcanzado por la gracia divina. Tenemos ante nosotros a un Jacob que abre mano de sus engaños y de toda su vena artística para el embuste y para los timos. Ante nosotros se alza un hombre con nuevas perspectivas de vida, un hombre con nueva forma de interpretar todo lo que le pasó en su vida y todo lo que hizo anteriormente. Interpretar es, ha salido bien, le he robado la herencia a mi hermano. O, me ha salido mal, me han pillado y tengo que pagar una multa. Eso no es una manera correcta de interpretar lo que hicimos. La manera correcta es, lo siento, Señor, perdóname mi hermano, perdóname mi hermana, porque me he pasado, porque he pecado contra ti y contra Dios. Un hombre que progresa en los caminos de la fe en Cristo Jesús. Pero vamos al número 2, number 2. Vamos al número 2. Otra vez solo ante Dios. Otra vez solo ante Dios. Metámonos en la historia de la lucha con el ángel. Me parece muy curiosa esa lucha. ¿Cómo puede un ser humano tener fuerza física lo suficiente para luchar con un ángel, ¿no? Siempre me impresionó ese hecho, sobre todo porque no era un ángel de los ángeles del cielo, era Cristo que estaba ahí, ¿no? El mismo ángel que le habló a su abuelo, Abraham, cuando le anunció el nacimiento de Isaac, ¿no? Es lo que llamamos una teofanía, Cristo que se manifestaba en momentos históricos del Antiguo Testamento en forma de ángel. Bueno, ante todo debemos reconocer que llevó a toda su familia, siervos y ganado, al otro lado del Jabok, del río. Versículo 24 tiene una expresión que me impresiona. Lleva a toda su familia y todos sus bienes al otro lado del río y cruza de vuelta y se queda solo. Se queda solo. Versículo 24 pone énfasis en eso. Se queda solo. Y aquí tenemos posiblemente un punto de inflexión en la relación de Jacob con el Señor. Se encuentra absolutamente solo y expuesto a una situación que iba más allá de todas sus capacidades, de todas sus estrategias y de todo su antiguo arte para el timo. La amenaza a la que se enfrenta era muy real y su temor muy justificado. Ellos ya lo había llevado a la oración y ahora su alma tenía hambre y sed de justicia, como dijo Cristo en las bienaventuranzas. Ahora un hombre tomado por el hambre y por la sed
de la justicia de Cristo. Un hambre y sed despertados en su alma por la justicia de Cristo y no tanto por la complejidad de la situación en la que se enfrentaba. Cuando dejó su tierra, enviado por su madre a la casa de su hermano, estaba en el desierto. ¿Os acordáis de la historia, no? Iba huyendo de su casa, camino a la casa de sus parientes, los parientes de su madre, y se acuesta en mitad del desierto y no tenía cama, no tenía una manta y no tenía almohada. Coge una piedra y apoya su cabeza, ¿no? Y se encontraba solo. Y ahora, por eso puse otra vez solo, ¿no? Otra vez solo. Se encontraba solo en ese momento. En el sueño ante Dios, estaba solo ante Dios, cuando en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, el Señor estaba ahí con él, de pie, en el sueño, junto a él. Ahora volviendo a casa nuevamente, se encuentra solo una vez más ante Dios. La primera vez no lo había buscado, estaba durmiendo, estaba dormidito y tuvo su encuentro con Dios por medio de un sueño, la primera vez. No lo había buscado. Ahora sí que lo buscó, ¿no? Oró, hizo pasar a toda su familia, todo su ganado al otro lado del río y de propósito se quedó solo para seguir buscando la faz de Dios y lo encontró. Pero lo encontró en forma de un hombre que se presenta ante él y se pone a luchar físicamente con él, contra él, hasta el amanecer. La identidad de ese hombre emerge gradualmente en el texto. Al principio es un hombre que surge más o menos de la nada. Es un hombre. Pero luego Jacob se da cuenta de que se trata del propio Dios. Le pide su bendición y le da este nombre, le da a este lugar el nombre de Penuel. Penuel significa, dice el texto, la cara de Dios, ¿no? He visto a Dios cara a cara y sigo vivo, ¿no? Es la cara de Dios, ¿no? La cara de Dios y sigo vivo. En su soledad, llena de hambre y sed de justicia, Jacob se encuentra con el Señor y es bendecido por su gracia. En su soledad reconoce sus errores, reconoce su fallido deseo de grandeza, reconoce que el engaño únicamente le condujo a él y a otros al dolor, a pérdidas, y sólo así encontró la paz y el camino de Cristo. Cuando buscó su gracia, con el corazón lleno de hambre y sed por la justicia de Dios. Hoy ya no soportamos la soledad. ¿A qué no? Estar media hora solos nos parece una eternidad a muchas personas. No sabemos vivir con la soledad. Siempre queremos estar rodeados de gentes o de los me gustas, los likes, ¿no? Los me gustas que parece revelar la intensa y verdadera soledad del corazón humano. Sin embargo, la soledad, cuando llena de hambre y sed de justicia, de la justicia de Cristo, pues se puede convertir en un importante camino de espiritualidad. El silencio y la meditación, la reclusión y la reflexión, la soledad acompañada por la palabra de Dios, pues puede ser una experiencia que nos ayuda a fortalecer nuestros corazones y a darnos caminos más claros por los que podemos y debemos seguir. Pueden ser experiencias plenas de espiritualidad. Número 3. No más Jacob, ahora Israel. No más Jacob, ahora Israel. Un aspecto muy importante en la lucha de Jacob con el ángel de Dios es que su nombre ha sido cambiado de Jacob. ¿Os acordáis qué significa la palabra Jacob? Engañador, ¿no? Timador, el que engaña. Menudo nombre tenía ese tío, ¿no? El que engaña. Ahí viene el que engaña. Así lo conocían, no solo en el pueblo, sino que
en su propia casa, porque fue el nombre que su padre le puso. Jacob, el timador. Pues cambia de Jacob a Israel. Israel es otro nombre totalmente distinto, ¿no? Israel tiene que ver con el príncipe que lucha con Dios. El que lucha con Dios, el que busca a Dios como un príncipe, ¿no? Cambio completo de perspectiva, de vida, de contenido, un cambio significativo, un cambio de cualidad, un cambio interior y espiritual, que lo llevaría por nuevos caminos, ya no más por los caminos de Jacob, sino que por los caminos del Señor, ¿no? Nuevos caminos, incluso un cambio que nos revela esa progresividad del crecimiento de nuestra relación con Dios. Jacob se queda solo, vacío de sí mismo, lleno de hambre y sed de Cristo. Ya no confiaba en sus fuerzas, ya no planeaba ningún engaño, ningún timo para superar el ímpetu asesino de su hermano Esaú. Un hombre consciente de su pequeñez, un hombre consciente de su nada ante Dios. Pero ese hombre, ese nada ante Dios, ese hombre vacío de sí mismo, se ve envuelto en una tremenda lucha, hasta que su oponente se da cuenta de que no podía vencerle, pues por más humildemente vacío de sí mismo, aún era poseedor de una gran fuerza. En otras palabras, por detrás de las reconocidas y asumidas limitaciones humanas que tenemos todos nosotros, sobre todo frente a Dios, ante a Dios, frente a esa terrible situación y estando solo ante Dios, versículo 24, aún así hay una tremenda reserva de poder que se revela por la manera como lucha con todo lo que es, lucha desde su pequeñez, lucha desde su humildad, sacando fuerzas de donde no las hay, sacando fuerzas del mismísimo Dios. Versículo 25. No te dejaré ir si no me bendices, ¿no? O sea, ¿de dónde saco fuerzas para que no lo deje ir hasta que me bendiga, ¿no? En su lucha reconoce estar ante Dios y que Dios es el oponente a su humanidad fallida por el pecado y le pide su bendición y tiene su nombre y su vida cambiados para siempre. No más Jacob, no más mentiras, no más engaños, no más embustes y timos. Ahora se ha convertido en un siervo humilde del Señor, en uno de los patriarcas de la fe cristiana, en un hombre que, aun habiendo sido alcanzado por la gracia de Cristo, sigue lleno de hambre y sed por su justicia. Su cambio de nombre y la cojera que le quedó tras la batalla le sirvieron de señal, como señal de la gracia de Cristo en su vida. Al igual que Pablo, con el aguijón en la carne, que ya lo hemos comentado, y al igual que todos nosotros que seguimos a Cristo, Él siempre nos deja claro que toda nuestra fuerza, toda nuestra determinación humanas no son nada sin Él. No son absolutamente nada sin Él. Y que todo lo que somos, lo somos por Él y para Él, para servirle, para adorarle. Es totalmente diferente el intento de seguir a Cristo llenos de uno mismo y la experiencia de fe, de seguirle con algún aguijón de Pablo, sea el que sea, que nos pone el Señor, con algún aguijón de Pablo o alguna cojera de Jacob. Es totalmente diferente. Es una experiencia de gracia, de fe, de caminar con el Señor, que nos recuerda a diario que no somos nada ni nadie sin Cristo. Por último, quería hablar un poquito de Penuel. Penuel, una nueva experiencia de espiritualidad, Penuel. Por eso Penuel es una nueva experiencia de espiritualidad en la vida de Jacob y puede convertirse también en una experiencia concreta de espiritualidad a todos nosotros hoy. Versículo 30 dice, he visto a Dios cara a cara. Eso es impresionante, he visto a Dios cara a cara. Moisés no lo pudo decir. ¿Os acordáis cuando estaba en el monte? Y el Señor le tapó para que solo viera su espalda. No pudo ver su cara, Moisés, ¿no? Pero Jacob dijo, he visto a Dios cara a cara. ¿Quiénes podemos afirmar lo mismo?
¿Quiénes podemos mantener con Dios una relación tan personal, de tanta confianza como esa, de verle cara a cara? Pues espero que todos nosotros, ¿no? Espero que todos nosotros. La comunión con Dios ha sido totalmente comprometida por la realidad del pecado y de la distancia culposa que se estableció entre nosotros y Él. Y ver a Dios cara a cara se tornó una posibilidad absolutamente inexistente si no es por la intermediación de Jesucristo. Únicamente por medio de la obra y de la persona de Cristo es que ese camino hacia Dios se abre y se mantiene abierto definitiva y eternamente. El cara a cara con Dios es una posibilidad concreta, posible, real, en Cristo. Fuera de Cristo no, pero en Cristo sí. Y no únicamente nosotros podemos disfrutar de ello, sino que este mensaje debe llegar con fuerza a las demás personas. Vecinos, amigos, familiares, alguien que conocí en el metro o en la puerta de la tienda. Tiene que llegar con fuerza a las demás personas. Estamos hablando de una experiencia que transformó toda la perspectiva de vida de Jacob y de muchos de nosotros a lo largo de la historia. Somos Jacob transformados en Israel en ese sentido espiritual. Hablamos de que la espiritualidad vivida por Jacob es una guía para nuestra propia vida de comunión con Dios. De eso estamos hablando. Donde nos confesamos porque nos reconocemos tristemente pecadores. Donde buscamos la soledad ante Dios porque de nosotros mismos ya no podemos aportar nada más. Donde vemos que nuestras perspectivas de vida y la manera como interpretamos todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasó, ha cambiado completamente. Es nueva perspectiva, nuevo camino, un nuevo rumbo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la visión y los paradigmas anteriores ya no funcionan en un mundo como el mundo de Cristo. En el mundo de Cristo que ahora habitamos, lo que funciona es corazones vacíos de sí mismo y llenos de hambre y sed por la justicia. Busquemos a este Penuel en nuestra vida, busquemos a Dios cara a cara, busquemos esa lucha con el Señor y esa transformación que únicamente por la gracia de Cristo nos puede llegar. Que Dios nos bendiga. Amén.